Voy a compartir el escritorio. Vamos a hacer un paseo por los contenidos de la semana pasada y después les paso la posta a ustedes para que, bueno, decidan, nos digan cuáles son sus consultas. Bien. Bienvenidos los chicos que se acaban de conectar. Nosotros estamos iniciando la semana 4 de la asignatura, correspondiente al tema arreglos unidimensionales, donde vamos a ver cómo se declaran, cómo se recorren operaciones, cómo se los pasa a funciones y particularmente cómo trabajar con arreglos de cadenas de carácter. Antes de pasar a esta unidad, vamos a hacer un paseíto por la semana anterior, que es lo que seguramente han estado trabajando durante toda la semana. La idea que teníamos que trabajar durante la semana 3 del cursado, o lo que nos habíamos propuesto trabajar, son los tipos de datos definidos por el usuario. Nosotros hasta ahora venimos trabajando con un conjunto de datos muy reducido, o tipos de datos muy reducidos, que son, bueno, los datos elementales o básicos del lenguaje, que nos permiten definir enteros o flotantes, que son números con decimales, caracteres. Y lo que nos encontramos es que a veces esos datos no son lo suficientemente descriptivos para representar las entidades de nuestro problema. El ejemplo de motivación que nosotros ponemos en el aula les propone un problema para averiguar altura sobre un grupo de personas. Entonces, el programa te pide, es muy breve, te pide simplemente cuántas personas vas a ingresar y para cada persona va preguntando la altura. Y bueno, se va guardando el máximo y luego continúa de esta manera hasta que finaliza el programa, indicando cuál es el máximo que se encontró. Sin embargo, si nosotros, aparte de mostrar el máximo, la altura máxima, quisiéramos mostrar el peso máximo y la edad máxima de esa misma persona, es decir, tenemos que manejar esos tres datos como si representaran la misma entidad y resolverlo con variables independientes como está en esta solución, en este ejemplo, parece ser un poco engorroso. No es que no se pueda hacer, es que hay una mejor manera de hacerlo. Y ahí es donde entra el tema de estructuras. Si ustedes vieron el video del aula, ahí aparece conceptualmente definido lo que es una estructura, lo que son los miembros, todas estas cuestiones ustedes tienen que manejar el vocabulario de manera correcta. Si tienen alguna duda, enseguida los vamos a resolver. Y cómo realizar algunas de estas operaciones con las estructuras. Básicamente, crear una estructura implica usar la palabra clave struct seguido, de manera opcional, de una marca. Esta marca vendría a ser como la característica que va a identificar a esa estructura de otras estructuras que podamos definir en nuestro programa y nos va a servir para declarar variables de este tipo. Y encerrado en un juego de llaves, ustedes van a tener que indicar cuáles son las variables que son miembros de esta estructura. Estas variables son los aspectos que describen a cada entidad que nosotros queramos representar en nuestro programa. En el ejemplo anterior estaríamos hablando de peso y la edad, por ejemplo, o la edad. Bueno, para declarar estas variables,
Hay diferentes formas de hacerlo. La más común es indicar el tipo de almacenamiento, struct marca, y por supuesto, marca sería la que nosotros definimos aquí arriba. Esto no va, tipo de almacenamiento. Directamente eso lo tenemos que corregir, es de acá en adelante. ¿Sí? Indicando el nombre de las variables que queremos que tengan esta forma, esta estructura en memoria. Bueno, acá hay un ejemplo donde tenemos entonces una estructura llamada cuenta, donde los miembros son numCuenta, un arreglo de caracteres para guardar una cadena de carácter, una variable de tipo char que se usa para especificar algún tipo, y el saldo que naturalmente es de tipo float. Fíjense que la variable está declarada en la línea siguiente, es decir, la variable es mi cuenta, no struct cuenta. Struct cuenta viene a ser como la plantilla que le va a permitir al lenguaje decir cómo reservar la memoria para la variable mi cuenta. Pero no es la variable en sí mismo. Eso significa que ustedes no podrían inicializar las variables dentro de la estructura. ¿De acuerdo? No existen esas variables. Van a existir recién cuando declaremos la variable. Y eso ocurre en esta línea. Bueno, si seguimos con el contenido del aula, aparecen nuevos ejemplos donde vemos que se puede almacenar Profe, o una crear una pregunta. variable. Sí, Si yo tengo, por ejemplo, yo te asigno una sola variable, los cuatro elementos de los cuatro miembros se me van a guardar en esa variable, ¿no? Sí, estamos en este ejemplo. sí, Tenemos la variable mi cuenta, que la creamos, no es de tipo entero ni char, es de tipo struct cuenta. Eso significa que mi cuenta va a tener una parte de memoria, num cuenta, una parte nombre, una parte tipo y una parte saldo. La bien, idea de esto, la idea de esto es que vos puedas manejar esos cuatro datos referidos a la cuenta a con una través de sola una variable. misma variable, que Bueno, es mi profe, cuenta. y ahora si yo agrego otra variable más, ¿qué pasaría? ¿Las mismas van a almacenar los mismos valores, todas las variables? O sea, si yo pongo mi cuenta uno, va a almacenar los mismos valores de miembros. O sea, los mismos miembros va a seguir almacenando. Digámoslo ¿No? de esta manera. Va a tener los mismos miembros, pero con diferentes valores, porque son variables distintas. Ah, Cada bien, vez que vos digas struct cuenta y declares una variable o un arreglo, que ya lo vamos a ver en esta semana, de elementos de tipo struct cuenta, cada uno de estos elementos, cada variable, es independiente de los demás. Y a su vez, cada uno de estos tiene esta colección de datos que forman a la estructura. bien, ¿Bien? bien, bien, Claro, bien. disculpe, o sea que eso los podemos asignar a mi cuenta uno, a mi cuenta 2. Exactamente. Si vos los declararías acá, ¿no? Mi cuenta 1, mi cuenta 2, mi cuenta 3. Y así. Hay un ejemplo más abajo que estaba tratando de llegar acá. Bueno, esto es lo que estamos diciendo ahora, donde declaramos 3 variables o n variables de tipo estructura. Y bueno, en el video hay varios ejemplos donde Matías cuenta cómo hacerlo, cómo procesarlos, cómo anidar estructuras, una estructura dentro de otra, y llegamos a este ejemplo que está acá. En este caso, tenemos entonces el mismo problema, el mismo programa del que estamos trabajando anteriormente, donde lo que nosotros queríamos era encontrar la altura máxima, el peso y la edad, perdón, la altura, peso y edad del que tiene la altura máxima. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En lugar de manejar variables separadas, declaramos una estructura. Fíjense que en este caso la estructura no tiene marca en el ejemplo que está puesto en pantalla. Y a su vez declara las variables directamente en la definición de la estructura. Es decir, pers y max son variables de tipo estructura, pero esta estructura no tiene marca. ¿De acuerdo?
significa que no voy a poder declarar nuevas variables en otra parte del programa. Los datos miembro de cada una de estas variables, pers y max, son altura, peso y edad. ¿Qué es lo que me permite esto? Bueno, que en la variable pers yo pueda almacenar esos tres datos y también puedo utilizar una variable max para quedarme en cada iteración con el mayor conjunto de esos tres datos que representan a la misma persona. Esencialmente el problema, la solución al problema es la misma. La idea es ingresar la altura, el peso y la edad. Fíjense que tenemos acá directamente el scanf tal cual como lo teníamos antes con los tres grupos de control. La diferencia es que ahora, en lugar de hablar de las variables individualmente, altura, peso y edad, lo hacemos a través de la variable estructura que creamos. En este caso, pers. Para poder hacer eso, es muy importante utilizar el operador punto. Este operador nos va a permitir acceder a cada uno de los miembros, ¿de acuerdo? Básicamente, imagínense que una variable de tipo estructura es como una olla que tiene cosas adentro. Nosotros, si manejamos la olla como un conjunto, no nos fijamos en los detalles. Ahora, si yo lo que quiero es acceder a lo que está adentro, tengo que destaparla, ¿de acuerdo? El punto nos permite destapar esa olla. Luego, el resto funciona igual. Tenemos el ampersand para indicar la dirección de memoria, dónde está la variable altura, que en realidad es la variable pers.altura, donde quiero guardar la altura, el peso y la edad. ¿Qué es lo interesante de esta clase de variables que estamos definiendo acá? Que nosotros podemos manipularlas directamente como si se tratan de variables. Es decir, en lugar de asignar en max, que también es una variable de tipo estructura, individualmente los elementos que corresponden a los miembros, es decir, max.altura es igual a pers.altura, max.peso es igual a pers.peso, max.edad es igual a pers.edad. Yo directamente asigno una olla a la otra, ¿sí? Digo, max es igual a pers. Y el lenguaje, automáticamente, se encarga de realizar esta asignación de valores, de miembro a miembro. Por supuesto, para que esto funcione, tienen que ser variables compatibles, es decir, del mismo tipo, el tipo que acabamos de definir. Fíjense cómo se simplificó la lógica del código de acá abajo. Yo leo los nuevos datos de una nueva persona, reemplazo los datos en pers, porque bueno, son los datos que ya procesé en la lectura anterior, y lo que hago es, si la altura de esa nueva persona, en el if, es mayor que la altura máxima guardada hasta ahora, entonces vuelvo a asignar esa persona max. Es decir, en cada iteración voy a leer los datos de una nueva persona, y para esa nueva persona me voy a ir quedando con el max. ¿De acuerdo? Al finalizar, a través del operador punto, accedo a los miembros de la estructura max para mostrar la altura, el peso y edad de aquella que resultó tener la altura máxima. ¿De acuerdo? Esto que nosotros acabamos de hacer se puede pasar a funciones, haciendo de que todavía el código sea más simple de leer. Chicos, un comentario al margen. La idea de trabajar funciones tiene que ver con hacer que nuestros códigos sean más sencillos, no más complicados, ¿de acuerdo? No es necesario hacer 250 millones de funciones para demostrar de que ustedes saben usar funciones. Sin embargo, donde ustedes ven que hay un proceso que se puede repetir, que nosotros podríamos darle un nombre a un conjunto de acciones que nos permitirían representar de una manera más clara lo que queremos que esa parte del programa haga, es una buena idea que lo, digamos, encapsulemos, lo metamos dentro de una función. ¿Por qué? Y bueno, porque no se olviden que un programa es el vínculo, el nexo entre una persona y la computadora. Es importante que la computadora la entienda, pero también es muy importante que las personas podamos entender ese código.
Y no sé si han tenido experiencia leyendo códigos de otros compañeros, de otras personas, pero normalmente cada uno codifica con un estilo muy particular. Si nosotros aprendemos a programar de una manera ordenada y tenemos estas cuestiones en cuenta, entonces es más fácil, más posible que podamos trabajar en equipo con otros y que otros, por supuesto, nos puedan ayudar cuando tenemos problemas. Particularmente un profesor que tenga que leer el código de 15 estudiantes referidos a cómo resolver tal o cual problema. ¿O no, Mati? Exactamente. Bueno, fíjense que en el ejemplo 4, básicamente estamos viendo una función, o varias funciones, averiguar personas, leer datos, altura mayor, donde, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos utilizando funciones para simplificar el programa principal. ¿Bien? Estamos planteando una manera conceptualmente correcta de solución, donde lo que discutimos son las ideas, no estamos discutiendo el detalle de cómo se resuelve el problema. En este caso, lo primero es averiguar la cantidad de personas, y hay una función, averiguar personas, que se encarga de preguntarle al usuario, validar de que el dato sea un entero mayor a 0, no sé, me estoy imaginando. Fíjense que esta función nos va a devolver entonces un entero. Sin embargo, dentro del if, cuando n es mayor a 0, es decir, cuando yo tengo que personas para las cuales quiero leer sus datos, ahora en lugar de hacer el scanf, lo que hicimos fue leer los datos de la persona. Acá no importa si ustedes saben estructuras o no saben estructuras. Lo que importa es que la función se va a encargar de leer los datos de alguna manera y me va a devolver una variable de tipo estructura. Para eso, pers debe ser del mismo tipo del valor de retorno de leer datos persona. Y por lo tanto, yo ahora necesito obligatoriamente que la estructura que define pers tenga una marca. ¿Para qué? Para poder utilizarlo como tipo de dato en otras partes del programa. Lo mismo está ocurriendo por acá debajo. Cuando yo a la función altura mayor le paso pers y max. ¿Bien? En este caso le estoy pasando dos variables como argumento que tienen que ser del mismo tipo de estructura que max. ¿Bien? Para eso, básicamente, las tenemos que definir como está ahora en pantalla. Fíjense que esencialmente la estructura no cambió su formato, simplemente se definen los miembros igual que antes y las variables pueden ser declaradas igual que antes, solamente que ahora tiene una marca de estructura. Gracias a que nosotros pusimos esa marca de estructura, ahora lo puedo usar como tipo de valor de retorno de la función leer datos de persona. Puede ser tipo de valor de retorno de la función altura mayor y también puede ser el tipo de los argumentos. ¿Bien? Chicos, esto es muy importante. La estructura es una forma que nos permite organizar de una manera conveniente los datos que representan a una misma entidad, a los datos de una misma variable. Pero la manipulación que nosotros hacemos de esas variables no cambió. Sigue siendo exactamente igual que como ustedes vienen trabajando desde las últimas 3 semanas. ¿De acuerdo? Lo único que tengo que tener en cuenta es que tengo que declarar la estructura, de esta manera en particular, y a partir de allí yo la puedo utilizar como cualquier variable. Si me interesa el detalle que está dentro de la variable, entonces tengo que usar el operador punto. Ahora, si lo único que me interesa es manipular el conjunto como un conjunto, directamente uso el nombre de la variable, como en este caso. Yo digo max es igual a pers. No estoy diciendo max.altura es igual a pers.altura. Lo manipulo como conjunto. Sin embargo, la pregunta sí necesito el detalle, porque el filtro, el criterio que yo voy a utilizar para decidir si hago esa asignación o no, depende de un valor específico de la estructura pers, que es la altura. Por lo tanto, tengo que compararlo. No puedo decir pers es mayor que max, básicamente porque
el lenguaje no sabría cómo comparar dos conjuntos de datos, si nosotros no hemos definido eso en ningún lado. ¿Bien? Bueno, al final tenemos una característica del lenguaje, que es cómo podemos redefinir los tipos de datos, es decir, a veces el hecho de tener que estar escribiendo struct persona-t puede resultar incómodo y nos gustaría tener un nuevo tipo de dato solamente que sea persona-t, de manera tal de que podamos definir las nuevas variables o los tipos de valores de retorno sin tener que usar la palabra clave struct. Bueno, para eso existe esta característica del lenguaje que es typedef. Fíjense que typedef no es una característica propia de estructuras. Se usa con estructuras, pero yo lo podría utilizar con, con cualquier tipo de datos del lenguaje. De hecho, el primer ejemplo redefine el nombre que voy a utilizar para la palabra int. Es como crear un sinónimo en el lenguaje. A partir de que el lenguaje compile la sentencia typedef int entero, yo voy a poder declarar variables de tipo entero de esta manera, indicando entero en lugar de int. Por ejemplo, entero variable 1. ¿Bien? Bueno, lo mismo aplica para los otros tipos de datos y, por supuesto, para las estructuras. En el ejemplo, volviendo al ejemplo de la cuenta, con todos los datos que la definen, en lugar de tener que estar haciendo struct cuenta cada vez que querramos declarar variable, lo que podemos hacer es un typedef, definir la estructura de tipo cuenta, y entonces a partir de ahí yo puedo usar cuenta como un nuevo tipo de datos. Dicho esto, también es importante que sepan de que los tipos de datos creados con la directiva typedef no se pueden utilizar para el anidamiento de estructuras. Anidamiento de autorreferenciadas. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, que yo en struct cuenta quisiera tener una variable de struct cuenta. ¿Bien? Con typedef eso no lo puedo hacer. ¿Cuándo vamos a tener que hacer eso? Recién cuando veamos estructuras de datos dinámicas. ¿Sí? Acá como dentro de un mes, más o menos. Así que no es algo para preocuparse. Pero, si me preguntan a mí, yo prefiero toda la vida la vieja y confiable struct cuenta antes que usar el typedef. Bueno. Hasta acá, entonces, el repaso. Me gustaría escucharlos a ustedes, que me digan si tienen dudas. Enzo, Axel, Joaquín, Alejo. Mati, toma lista, por favor, ¿sí? Ya está listo eso. Perfecto. ¿Tenés algo que agregar, Mati, vos? No, nada, está perfecto y aparte tienen, digamos, todo el acompañamiento en el aula, así que está perfecto. Chicos, referido entonces a los conceptos que desarrollamos durante la semana anterior, ¿tienen alguna pregunta? ¿Sobre lo de funciones? Funciones, estructuras o de semanas previas, no hay problema, lo que quieras preguntar. De 10, profe, yo termino el trabajo, así que estoy metido en esto. Perfecto, excelente. ¿Cuándo es el deadline del primer trabajo, Mati? Este viernes. Bien. Me gusta la palabra deadline, es la línea de la muerte, ¿no? Exacto. Chicos, importante, cualquier trabajo que se presente posterior a la fecha de cierre no será considerado ni será evaluado, ¿de acuerdo? Así que hagan el esfuerzo por presentarlo dentro de la fecha prevista. No se van a dar prórrogas. A este viernes tiene que estar el trabajo resuelto. Así que, si tienen dudas, por supuesto, es una excelente oportunidad para resolverlas. Esta o, bueno, la solicitan. Profe, una pregunta. Ahora justo se me
Se me prendió la lamparita. El rebanado, digamos, por ejemplo, en Python se hacía con... ¿Cómo se hacía en Python? Bueno, no sé si se podía hacer con el formateo de datos. En C, ¿cómo sería? ¿Con getchar? ¿Puede ser? O Discúlpame, ¿puedes? A El los principio de la inputs, pregunta. ¿Qué es lo que me preguntaste? ¿cómo haría yo para extraer en C, qué sé yo, carácter a carácter una palabra? Por ejemplo, con getchar podría hacerlo y con un bucle for. Podrías hacerlo, no es depende del problema que estés resolviendo y de las características de lo que quieras hacer, ¿sí? A ver, vamos a ponerlo. Jenny, un segundito, que habilito el entorno. ¿Ustedes siguen viendo el aula? Sí, sí. Sí, profe. Bueno, vamos a cambiar entonces. Voy a cambiar la presentación. Bien. Deberían estar viendo en este momento Sí, se ve, se ve. el programa. Bueno, vos me estás preguntando cómo leer caracteres, ¿no? Claro, no, ¿cómo leo caracteres? No, sino cómo descompongo una palabra, por así decirlo. O sea, yo Perfecto. tengo una palabra Bien, X, le descompongo, o un número y lo descompongo en el bien, sentido pero de... vos cuando me contaste, me preguntaste, me dijiste podría usar un for y usar getchar, ¿no? Sí, Vamos a empezar por ahí y vamos a ver cómo lo desarmamos. Char, L, por decir algo, L es igual a getchar. Corregime si estoy mal con esto. Si yo dejo el programa tal cual, como está acá, déjenme que lo guarde para poderlo utilizar. Lo compilamos. Bueno, ahí me está diciendo, la variable L está declarada, pero no la estás usando. En realidad lo que estoy haciendo es guardar el contenido de la variable getchar. Vamos a darle un poquito de zoom. El contenido de la variable getchar, perdón, de la función getchar en la variable L, pero yo con L no hago nada. Lo estoy haciendo a propósito. Lo voy a ejecutar en la parte inferior de la pantalla, ya que me es más simple para mostrar lo que quiero mostrar. Entonces, yo para ejecutar este programa, pongo el nombre del ejecutable, que lo llamé sin título, y, bueno, como podemos ver, el programa se queda esperando a que yo ingrese un carácter. Las funciones de C para ingreso de información siempre ingresan datos de carácter y lo hacen a través de algo que se llama el flujo de entrada, es STDI. En realidad, esto tiene más que ver con sistemas operativos y con cómo funciona el sistema operativo C, perdón, Linux. Ustedes saben que el lenguaje C se creó justamente para escribir el código principal de Unix, que es como el papá de Linux, allá por fines de los 70. Bueno, lo que importa es lo siguiente. Yo, cada vez que me encuentro con el prompt, yo puedo escribir todo lo que yo quiera. ¿Sí? Sin embargo, si yo no hago nada con esa cadena, todo eso que yo dejé ahí va a quedar en el buffer del teclado, una zona de memoria, esperando que sea leído por las funciones. Lo que Agustín me decía era de que yo podría entonces, por supuesto, no tiene sentido el programa que acabo de hacer, no hace nada, yo podría hacer puchar L. ¿Bien? Si yo repito el programa, lo vuelvo a ejecutar, las mismas cosas que escribí antes, se supone que ese puchar va a mostrar el contenido de la variable L. La variable L, a su vez, va a tener el contenido de un carácter, getChar, un carácter.
¿De acuerdo? Y como se puede apreciar, acá al final, abajo, aparece la A, que corresponde a la primera cadena. Si yo esto que está acá lo pongo dentro de un for, recuerden el uso de llaves cuando quieren incluir más de una instrucción en el bloque. Por supuesto, la variable i debería estar declarada. Y yo repito la ejecución del programa y mis palabras separadas, lo que voy a encontrar es que dentro del for voy a seguir leyendo cada uno de los caracteres. ¿Cuántos caracteres? Y bueno, la cantidad que yo le dije, 10. Ahora, fíjense que este for no es tan intuitivo. ¿Por qué? Porque si yo veo solamente el código, yo esperaría que luego de la línea 14, L igual getchar, venga la impresión del carácter. Es decir, se supone que yo debería haber capturado la letra A, no me deja seleccionarla, ahí está, y haberla mostrado a la letra A. Sin embargo, en realidad lo que pasó es que yo ingresé una cadena de caracteres, una secuencia de letras. Y esa secuencia va a quedar en el buffer del teclado. Recién cuando yo presiono Enter, le devuelvo el control al programa principal. ¿Y qué es lo que va a hacer el programa principal? Que está estancado en la línea 14. L igual que echar. Y bueno, va a intentar completar esta operación, es decir, va a capturar el primer carácter que se encuentra en el buffer del teclado, se lo va a dar a L, va a mostrarlo, porque está en el putchar, que está acá debajo, va a incrementar I, si cumple la condición I menor que 10, entonces va a volver a intentar capturar un carácter del buffer del teclado, si consigue hacerlo, entonces lo va a mostrar, y así sucesivamente. ¿Cuándo va a volver a mostrar el prompt? Para que yo capture el carácter. Y bueno, cuando yo me quede sin caracteres en esta cadena. Fíjense que, en este caso, yo ingresé una cadena que es por mucho más larga que los 10 caracteres que yo quería leer. Por eso, después de que yo presioné Enter, nunca más me volvió a pedir ingresar un carácter. Ahora, si yo ejecuto el programa y escribo ASL nada más, me va a mostrar ASL, pero de nuevo me va a ofrecer el prompt. ¿Por qué? Porque Getchar, luego de 3 caracteres, se encontró con que no había más caracteres en ese buffer, en esa bolsa que tenemos. Y por lo tanto, nos dice al usuario de la aplicación, nos dice, che, necesito más caracteres, ¿me podés dar más? Y yo acá, por supuesto, podría seguir haciendo lo que yo quiera. ¿De acuerdo? Bien. Solamente me va a leer los caracteres que faltan para completar los 10. ¿Sí? Fíjense, y esto es importante, que cuando yo ejecuté la primera vez el programa, los 10 caracteres fueron A, S, L, S, L, D, F, K, espacio, D. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí están los 10 caracteres. Sin embargo, la segunda vez que yo ejecuté este programa, y lo hice de manera diferida, es decir, ingresé la cadena más chiquita primero, me imprimió ASL y después ANSLK. ¿Ven? Me está faltando justamente el último carácter, la D. ¿Qué pasó? ¿Leyó un carácter de menos? Agustín, vos que iniciaste la pregunta. Dos de menos leyó. Pero, bueno, en realidad acá puede haber un espacio que nosotros no lo estamos viendo, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿qué pensás? ¿Por qué pensás que leyó menos? Capaz que el enter lo toma como un dato leído. Capaz no, estás en lo correcto. Ah, bien. Los caracteres, espacio, nueva línea, tabulador y demás, son caracteres.
Y por lo tanto, cuando yo me encuentro con un enter, en definitiva, lo que está guardando es el barra n. ¿Bien? Esto no es menor, porque si yo quisiera leer, por ejemplo, solo una palabra, utilizando esta técnica del for, yo podía aprovechar de que el barra n va a ser leído, o el espacio va a ser leído, para decidir si tengo que continuar o no leyendo caracteres. Por ejemplo, yo podría agarrar y decir si L es igual a barra n o L es igual a espacio, vamos a dejarlo ahí nada más, entonces, ¿recuerdan lo que es break, no? Romper el bucle. No importa que la condición siga siendo válida, yo lo que hice al ejecutar el break es abandonar ese bucle. Si yo compilo este código y lo muestro, de nuevo, voy a ingresar varias palabras, pero cortitas, ¿sí? Fíjense que solamente mostró los caracteres ALS. ¿Por qué? Porque donde se encontró con el espacio, nosotros le dijimos que rompa el Una bucle. pregunta, ¿el putchar quedaría dentro del if o afuera? Está fuera por lo que no tiene llaves. Esto es lo mismo que escribir esto. Ah, ¿Sí? bien, o sea que por la indentación del break queda dentro del if. No es por la indentación. Ah, La indentación en el lenguaje C no existe. solamente es un carácter decorativo. Bien. Y nosotros apreciamos enormemente que sean muy decorativos ustedes. Con ¿Sí? mucho cariño. Es decir, usen la indentación. Pero eso es información para el lector, para la persona, no para la computadora. Si yo esto lo hubiese escrito así, No, por favor. para el lenguaje C es lo mismo. ¿Sí? Este if solamente tiene poder sobre la siguiente sentencia, que es un break. ¿Cómo se da cuenta? ¿Te acordás que vos la semana pasada, no, la anterior, preguntaste si todas las sentencias llevaban punto y coma? Bueno, el punto y coma es lo que utiliza el lenguaje para saber dónde finaliza una sentencia. Por lo tanto, como el if solamente opera sobre la siguiente sentencia, llegado a este break, es donde se acabó el if. Este putchar está fuera del if. ¿De acuerdo? Ah, bien. Si yo quiero que haya más de una instrucción en el if, tengo que usar llaves. Está bien, ahora sí. Bueno, esto mismo que acabamos de hacer, si yo compilo y lo ejecuto, yo puedo poner ASL, presionar Enter y mi programa va a terminar. ¿Por qué va a terminar? Y bueno, porque se encontró con el Enter, es decir, se encontró con esta condición de acá y yo puedo romper con el break, entonces el bucle, y ya no vuelvo a ejecutar getchar. No vuelvo a dar el prompt al usuario para que ingrese algún dato. Fíjense que hacerlo de esta manera puede ser al menos confuso. Digo, yo tengo un bucle, pero este bucle a su vez lo estoy rompiendo acá cuando encontré un carácter no visible. ¿Qué es lo que estoy diciendo entonces? Estoy diciendo de que quiero leer como máximo 10 caracteres, pero si me encuentro con un si me encuentro con un enter o con un espacio, entonces que salga del bucle. En estos casos, para esta clase de problemas, lo mejor es utilizar otra clase de bucle, como podría ser un while, ¿bien? O un do while. ¿Qué ibas a preguntar? Profe, lo que le quería preguntar yo era si... Ay, que hace eco y me confunde, no sé, ahí está. Lo que le quería preguntar es si yo, está bien, quiero continuar con el bucle, pero solamente saltar los espacios, o sea, está bien, los espacios, pero que no termine el programa ahí, sino que no guarde la palabra, ¿me entiendes? O sea, el espacio no lo guarde, ni el espacio ni el enter no lo guarde, sino que continúe hasta las 10 palabras, pero que no lo guarde el espacio y el salto de línea. Bueno, te voy a mostrar dos cosas a partir de acá. Antes de la primera, y es una aclaración,
yo no estoy guardando todas estas letras, porque cada vez que yo leo un nuevo carácter, la variable L cambia de valor. Yo estoy leyendo o guardando solamente la última letra, ¿de acuerdo? Y lo segundo que yo podría hacer sería, en lugar de usar un break, usar un continuo. Continúa. ¿No? Sí. A ver, si yo ejecuto este programa ahora, el continuo, en lugar de romper el bucle, lo que hace es decir, ignorar lo que queda de esta iteración y pasar a la siguiente. Entonces, ejecuto mi programa, ASL, lo que sea, ¿sí? Y cuando yo presiono Enter, Bien. fíjate que me Sí, sí. imprime los caracteres que corresponden, evitando, por supuesto, en este caso, el espacio. ¿Bien? Por supuesto, si yo voy a hacer una cosa así, hasta te diría que es mejor que en lugar de usar continue, ¿sí? Utilices la misma estructura if. En lugar de ignorar esto, vos podrías agarrar y decir, si L es distinto de enter y L es distinto de espacio, entonces mostra el carácter. ¿Bien? Bien, profe, entonces si ahora sí quería guardar, porque como ahora me dijo que no estaba guardado, digamos que solamente mostraba el último carácter, tendría que poner un acumulador, ¿no? A ver, ¿vos dirías hacer algo como esto? Ahí sería acumulando, bien, sí. Pará, porque No, te estoy haciendo, te estoy no, haciendo trampa. no, yo lo que haría sería armar otra variable diferente y Bueno, cuando vos decís acumulador, te estás refiriendo a una variable que va a almacenar claro. en sí mismo la suma de los valores que están, que voy a ir agregando. No, Esto que yo acabo de hacer, si yo lo compilo, lo voy a compilar. Es perfectamente legal. Sin embargo, si yo esto lo ejecuto, no va a tener el efecto que yo quiero. No me va a guardar, no me va a mostrar la letra, las dos letras que yo le ingresé. Por ejemplo, voy a poner A y B, ¿sí? Y voy a presionar Enter. Lo que yo esperaría ver sería A y B. Fíjate que me muestra A y un carácter raro, un signo de pregunta. ¿Le puedo dar zoom acá? No. ¿Lo ves ahí abajo? Sí, sí, sí. Bien. ¿Qué es lo que pasó? Las variables de tipo carácter en realidad son variables enteras que ocupan un byte de memoria, 8 bits. Y lo que hace el lenguaje es, cada vez que vos querés mostrar con puchar o printf una variable de tipo carácter, se fija en la tabla de caracteres ASCII, la transforma, es decir, se supone que la variable, el carácter A, tiene un código, que si no me equivoco es 95, ¿sí? Es un código numérico, entre 0 y 255. Entonces, cuando yo le estoy diciendo L más igual getchar, en realidad es una operación válida, porque getchar lo que me va a devolver es un código, el código de la variable B, que debe ser 96. Por lo tanto, esta operación, L igual a L más el nuevo carácter, es decir, A más el carácter A más el carácter B, le estoy diciendo en el lenguaje de programación que sume 95 y 96. Como esa es una operación válida, va a generar un nuevo código que va a ser la suma de estos dos valores, ¿sí? No sé, 191. A partir de esto, cuando yo me encuentre que es distinto de enter y distinto de espacio, lo voy a intentar mostrar. Y cuando muestra, no me muestra los caracteres A y B, que eran 95 y 96. Me va a mostrar el código ASCII correspondiente, perdón, no el código, sino la representación ASCII correspondiente al código 191, que es el resultado de haber sumado esos dos caracteres, ¿sí? Los códigos de esos dos caracteres, de A y de B. Entonces, cuando vos lo que querés es guardar o leer más de un carácter y manejarlos como un conjunto, bien, vos me decís, podría utilizar diferentes variables de tipo carácter. Por ejemplo, L1, L2, L3. Entonces yo acá, en lugar de decir más igual, yo podría decir L1
L2 y L3. Y acá, L2 y L3. Voy a sacar el if porque no nos va a servir. Y para que sea más claro de ver, si yo compilo este programa y luego ¿sí? Ahora voy a obtener el mismo resultado que antes, solamente que las letras A, S, L van a estar guardadas A en L1, S en L2 y L en S3. La siguiente iteración va a reemplazar las variables L1, L2 y L3 con D, espacio y F, y así sucesivamente. Sin embargo, esta es una manera muy ineficiente de trabajar. Imagínate que yo te pido que leas una palabra, un nombre, el nombre de una persona. Por supuesto, esto sería muy engorroso y muy incómodo. Ni siquiera la estructura nos permitiría trabajar de una manera eficiente con esto. Ahí es donde entra el tema de esta semana, que son los arreglos. Los arreglos son colecciones de elementos del mismo tipo. Y como tal, si van al aula y ven los videitos y ven todo lo que está puesto allí, los ejemplos, van a ver que nos permiten manipular estos conjuntos de elementos del mismo tipo de una manera muy eficiente. Es decir, en lugar de decir L1, L2 y L3, yo podría decir directamente palabra. Palabra, maestro. Y yo lo que tengo que decir es cuántas variables de ese tipo quiero que estén almacenadas juntas bajo el nombre palabra. Es decir, por ejemplo, 10. Con 10 letras, 10 caracteres, yo me voy a conformar. Bueno, yo podría en ese caso seguir utilizando esta estrategia y en lugar de decir getchar, asignándolo a las variables, lo podría hacer a cada uno de los elementos de mi arreglo. Un arreglo tiene un juego de corchetes que especifican de que se trata de una colección de elementos e indica en su declaración la cantidad de elementos que componen esa colección. En este caso, 10 elementos de tipo char. Para poder acceder a cada elemento, yo lo tengo que hacer especificando entre los corchetes cuando lo uso, ¿sí? La posición dentro de esa colección donde yo quiero que se guarde el carácter. Entonces, el primer carácter lo quiero en palabra 0, el segundo carácter lo quiero en palabra 1 y el tercero en palabra 2. ¿Sí? Fíjense que esto inició en 0. Y por supuesto podría haber hecho el puchar de la misma manera. ¿Sí? Cero, 1 y 2. Por supuesto, si yo ejecuto mi programa ahora, primero lo vamos a compilar. Me voy a venir a la consola, voy a ejecutar. Yo, en definitiva, estoy teniendo el mismo comportamiento que antes y no noto ninguna diferencia. Esto que acabamos de hacer no parece ser muy eficiente. Sin embargo, yo puedo utilizar otras funciones que me permiten leer el conjunto de caracteres y manipularlo como un conjunto, como vimos con que ocurría con las estructuras. En lugar de hacer esta pavada, esto está bastante mal hecho, no resuelve el problema de manera eficiente, yo podría haber dicho que quiero leer un conjunto de caracteres directamente. ¿Cómo hago eso? Con la función correspondiente. Yo puedo decir, scanf, léeme una palabra. Y lo que voy a hacer es guardarlo a partir del primer elemento de mi arreglo palabra. ¿Bien? Fíjense que tuve que especificar acá a partir de qué elemento quiero guardarlo. Y luego lo puedo mostrar.
Yo acá podría haber hecho lo mismo. ¿Sí? Esto entonces lo puedo comentar porque ya no lo uso más. Ahora mi programa quedó bastante más resumido. Tengo un scanf y un printf. Compilo. Me va a mostrar una advertencia porque la variable i ya no la estoy usando. No importa, yo lo ignoro. Lo ejecuto. Y ahora vemos qué pasa. ¿Bien? Me muestra la palabra ahora. ¿Por qué hace esto? Bueno, primero, en el scanf nosotros sabemos de que tenemos que especificar una dirección de memoria de dónde tiene que guardar el contenido de lo que va a leer. El grupo de control porcentual S le dice al lenguaje C, al runtime, que quiero leer no un carácter, sino un conjunto de caracteres. Ese conjunto se va a leer hasta que nosotros encontremos un espacio en blanco o un enter. ¿Bien? Cuando yo encuentre eso, tengo que terminar. ¿Qué es lo que va a hacer el lenguaje con esta dirección de memoria? Bueno, en la posición 0 va a guardar el primer carácter que encuentre. En la posición 1 el segundo, en la posición 2 el tercero, y así sucesivamente. ¿Bien? Ahora, el printf, nosotros nunca pusimos el ampersand. El ampersand es un operador que nos permite obtener una dirección de memoria. Hasta ahora solamente lo usamos con el scanf. Y no pretendo que lo usen en el printf a partir de ahora. Simplemente lo puse para explicar lo que estoy por explicar. ¿Sí? Que este grupo de control en el printf espera una dirección de memoria. Los nombres de arreglo por sí mismos se interpretan como direcciones de memoria en el lenguaje. Por lo tanto, lo que yo acabo de escribir de esta manera, yo podría escribirlo sin ninguna dificultad de esta manera. ¿Sí? Fíjense que ahora no está la acá. Si yo pido esto, sigue funcionando. Bueno, yo de hecho podría ver qué es lo que hay en cada uno de los caracteres para que no siga dando la advertencia. Vamos a poner el tamaño completo del arreglo. Y lo que vamos a hacer es mostrar cada carácter. Bien. Palabra. Bueno, vuelvo a compilar. Lo voy a ejecutar. Fíjense que primero me muestra el qué, que es la primera palabra que se encontró. Cuando yo le dije con porcentual S que quería que me muestre, que me lea desde el teclado, el buffer del teclado, una palabra, lo que me devolvió entonces es los 3 primeros caracteres hasta el espacio. Y es lo que me imprimió el printf de la línea 14. Luego, como no lo puse de línea, se me pega todo en la línea estándar. Esa impresión del printf de la línea 16 me quedó pegada al qué, no importa. Y lo que vamos a ver es que en cada iteración, para cada elemento del arreglo de palabra, yo estoy mostrando un elemento de mi arreglo en la posición i, pero lo estoy mostrando como carácter y también lo estoy mostrando al mismo elemento entero. ¿Qué es lo que yo quería ver con esto? Quería ver qué es lo que estaba guardado en cada elemento.
Y entonces doy con que el elemento en la posición 0 tengo una letra Q. Que también tiene un 103. Emma, se te corta bastante. Y buscan el código 13, es decir, lo mismo pasa con el elemento de la posición. Bueno, se ve que se quedó sin conexión, Emma. Bueno, continúo un poquito yo con lo que no tengo la pantalla porque es en su máquina hasta que venga. Hasta acá, ¿van comprendiendo lo que está haciendo? Sí, sí, bien, bien. Bien, o sea, lo que él está mostrando es la analogía que hay entre el carácter que corresponde en ASCII y el número al que le corresponde, ¿sí? Por eso es que la Q muestra 113, la U 117 y así. Lo que sí tenían que notar es que solamente se almacenó de manera correcta, ¿sí? La Q, o sea, la Q, la U y la E. El resto de los 7 elementos restantes no tienen nada. O ustedes ven que tiene cualquier cosa, básicamente es basura. Eso es porque la forma en la que ustedes están seteando el scanf, ¿sí? Que le ponemos porcentual S, lee un conjunto de caracteres consecutivos hasta llegar a un salto de línea o un espacio, ¿sí? Entonces, lo único que podía almacenar era el qué, ¿sí? Si él hubiese puesto qué y todo seguido, sí lo hubiese almacenado, ¿sí? A ver si vuelve en algún momento, les va a mostrar el hecho de cómo tendrían que formatear ese scanf para que permita, a su vez, todos los caracteres, salvo, ¿sí? Un enter, por ejemplo, o el que ustedes quieran, ¿sí? Ahí se acaba de conectar. Emma, ¿estás? ¿Llegaron a escuchar cuando daba las respuestas del primer examen? No, 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 todavía no. Justo se cortó en Qué esa parte. lástima, porque no suelo repetir lo que digo. Qué pena. Bueno, Sí, justo quizás estuvo para la generoso. próxima. Bueno, a ver, no sé Yo hasta hice dónde un poco llegaron de con. aclaraciones de continuidad de ahí, así que podés compartir de nuevo la pantalla y, bueno, terminar esa parte. Bueno, lo que les estaba diciendo, les estaba describiendo, avísenme si ya se ve. Bien, Sí. bien. Les estaba Sí. diciendo o describiendo el contenido del arreglo en cada una de sus posiciones y puntualmente me había detenido en el cuarto carácter, que es donde tenemos el código 0. Y lo que les estaba comentando es de que las cadenas de carácter en C finalizan con un carácter especial que se llama carácter nulo. Este es el que tiene el código 0. Seguramente en las próximas clases vamos a ver, es más, hay un video en el aula donde Matías explica con mucho detalle cómo funciona las funciones que manipulan cadenas de caracteres y muestran funciones para contar la cantidad de letras que tiene una palabra, para copiar y demás. Necesitan este carácter nulo. Nosotros tenemos que considerarlo. Sí, Agustín, me estabas por preguntar algo. No, no, no. No, no, no dije nada. Ya no tengo más preguntas que hacer. Bueno, ¿te, te contesté lo que preguntabas originalmente o nos fuimos demasiado por las ramas? No, no, bien, me contestó y me dio más dudas, pero para la próxima semana ya. Bueno, Continuando con la duda de Agustín, a la palabra, ¿la podemos con el get char o el put char descomponer, como decía él? O sea, sí, sacar. de hecho, si yo quisiera utilizar un for con un getchar,
y el para trabajar de esta manera, fíjate lo que voy a hacer. ¿Sí? Voy a tomar este for, lo voy a poner acá, y en lugar del scanf, yo voy a decir palabra en la posición i es igual a getchar, ¿sí? Y pegándolo al ejemplo que habíamos hecho antes, voy a decir si palabra en la posición i es igual a espacio, break. Entonces, ¿qué es lo que estoy intentando hacer? Voy a decir que voy a leer hasta 10 caracteres. El primer carácter lo voy a guardar en la posición 0, el siguiente carácter en la posición 1, el siguiente carácter en la posición 2 y así, hasta completar 10 caracteres o hasta que el usuario ingrese un espacio. Podría ser un espacio, un barra n, un punto, lo que vos quieras. Y en ese caso, haría un break. Luego, continúo como antes. Imprimo el arreglo de caracteres con el grupo de control porcentual S y voy a dejar este for para ver qué es lo que pasa mostrando carácter a carácter. Lo vamos a poner más bonito, ¿sí? Sería palabra en la posición tiene el carácter tal con el código tal. Compilo. No hay errores, puedo ejecutar. Bien. Ingresé, este es un ejemplo para Maxi. Y después me muestra acá, con el printf, la palabra. Fíjense que en este caso, ahí debería haber frenado, ¿no? Espacio, claro. Y después viene B, palabra, todo esto es basura, y palabra 0, se corresponde con el printf que inicia acá debajo. ¿Sí? ¿Por qué me imprimió esta basura que está acá? Primero, el espacio no va. La B y ese signo. ¿Por qué? Y porque el printf con el grupo de control porcentual S lo que hace es mostrar todos los caracteres hasta que encuentre el carácter nulo. Pero como yo estoy leyendo caracteres individuales y los estoy guardando de manera individual en cada posición de mi arreglo, palabra, ese carácter nulo no existe. Nunca lo puse. La función scanf lo hace automáticamente por nosotros. Si nosotros no usamos scanf y vamos a leer con getchar, entonces deberíamos hacer algo así. Y le voy a poner un barra n acá para separarlo ya de una vez, que no se me mezclen las cosas. Vuelvo a compilar. Vuelvo a ejecutar. Fíjense que ahora mostró correctamente, sin basura, el mensaje del printf de la línea 19. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque ahora le pusimos el final de la cadena, con el barra 0. ¿Estamos, Maxi? Sí, que lo que hace es rellenar con basura de la memoria, digamos, los otros lugares de memoria que almacena, ¿o no? No. En no el rellena buffer con nada. Eso, entonces. No rellena con nada, Maxi. ¿Sí? Cuando vos haces la declaración de una variable de cualquier tipo, lo que vos estás haciendo es marcar una porción de la memoria de la máquina y asociarla al nombre de la variable. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace la computadora? Interpreta, cada vez que vos le pedís, los valores de los bits que están en esa memoria. Está bien. Por lo tanto, la basura ya está, ¿sí? Más o menos, esto es como que vos compres una bolsa de basura llena. ¿De acuerdo? Sí, ya me acuerdo. Y lo que nosotros hacemos cuando inicializamos las variables, cuando le asignamos una cadena inicial, por ejemplo, podría haber dicho esto, ¿sí? Ahí, borrar toda la basura.
¿De acuerdo? Pero esto que está acá, no rellena. Reemplaza un carácter en la posición I. Exactamente en la posición I. No después, no antes. ¿De acuerdo? Sí. Otra pregunta. ¿Se puede saber la cantidad de caracteres que tiene un string como en Python? Sí, con un, Bueno. con un contador. Ah, pero no hay una función del lenguaje que lo haga, ¿no? Ah, sí, Tranquilo, tranquilo. strlen, ¿no es? Qué grande uno que estuvo leyendo. Alguien leyó por acá. Ah, y justo eso iba a preguntar, ¿eso solamente funciona para caracteres y para los números? No, para un segundito. Fíjense que strlen, ¿sí? Ah, yo pensaba Me que está era... dando un warning. Me está diciendo, ojo, ojo, que se está esperando. A ver, me tira pata por acá, en la línea 18. Ahí. Me dice, se espera un argumento de tipo int, pero el tercer argumento es de tipo lang unsigned int. ¿Bien? Esto tiene que ver con que la función strlen no existe en el contexto de mi programa, al menos desde el punto de vista de las librerías que yo incluí. Para poder trabajar con strlen, lo que yo tengo que hacer es incluir el archivo de cabecera. Esto se explica en el último video de la clase que empezamos esta semana. String.h. ¿Bien? De todas maneras, este es un mensaje. Fíjense que ahora cambió. Ahora me dice, el argumento 3 tiene el tipo size_t, que también se conoce como lang unsigned int. ¿Sí? Esto tiene que ver con una verificación que hace el lenguaje para que nosotros como programadores no estemos metiendo la pata. Puede ser que en sus máquinas no se los muestre. Depende de las opciones que están acá en el compilador, acá arriba. ¿Bien? Si yo no quisiera que me lo muestre, yo tendría que agregar el "-w format para que el compilador no me advierta de estas cuestiones. Lo otro que puedo hacer es asegurarme, a través de un operador de casteo, que el resultado de la función strlen se va a convertir en un entero, de manera tal de que yo no tenga problemas con eso. ¿Sí? Ah, También podría haber utilizado un nuevo grupo de control para mostrar específicamente el tipo de dato devuelto por strlen. Una vez compilado, si yo ejecuto el programa, fíjense que tengo. ¿Qué pasa ahora? Yo leí los caracteres, acá, a ver, leí los caracteres uno a uno a través de la función getChar. ¿Bien? Y cuando me encontré con un espacio, es decir, yo puse la palabra en la posición I, el espacio, porque lo puse, automáticamente abandono el bucle. Por lo tanto, la variable I lo que va a tener es la posición de el último carácter que ingresé. En este caso, el espacio. Bueno, por supuesto, si yo pongo o muestro la variable I, lo que me va a mostrar es 3, que es el índice que se corresponde con la posición del espacio. El 0 se corresponde con la Q. ahí está, El eso 1 es. con la U. De esa La forma ya E. lo puedo desarmar caracteres. Está bien. Discúlpame, Maxi, no te entendí. Ah, se entrecortó, disculpe. No, que eso era lo que necesitaba saber, justamente. Bien. Cómo ir obteniendo Ahora, caracteres. fíjate que strlen, palabra, en lugar de decir que la palabra tiene 3 caracteres, me está diciendo que tiene 4. Ah, toma el espacio. Porque todavía tiene el espacio, porque yo lo leí al espacio. Yo recién puse el carácter nulo acá al final. Muevo esto acá arriba, ¿sí? Vuelvo a compilar y lo vuelvo a ejecutar. ¿Qué pasa ahora?
Fíjate que ahora tanto strlen como la variable i me están indicando que tiene 3 caracteres la palabra. ¿Sí? Simplemente porque desplace el carácter nulo una posición hacia la izquierda. La función strlen va a contar el número de caracteres que existen en la cadena desde el primer carácter del arreglo hasta el carácter nulo. ¿Bien? O sea, cuenta uno de más. No, No, de hecho no está claro, contando uno más. está bien. Lo que pasa es que como nosotros nos mandamos el moco de leer con getchar, ¿sí? Una palabra, no es la mejor manera de hacerlo. Veremoslo. Ajá. ¿Sí? Y no habíamos puesto el carácter nulo, antes me estaba mostrando un carácter de más. ¿Por qué? Porque el carácter nulo estaba en la siguiente posición, después del espacio. Bien, profe. ¿Sí? Justo ahora que hablo de eso, que nosotros que nos mandamos un moco de leer la palabra con getchar, si yo leo la palabra con un scanf y le quiero sacar la palabra, digamos, el carácter con el getchar, se puede. O sea, yo si lo pongo entre paréntesis getchar, entre paréntesis palabra, por ejemplo, es válido. No, no, Ah, no, bien, no. bien, A bien, bien, ver, bien. getchar es una interfaz con el buffer del teclado. Nada, bien, nada, ¿Sí? bien, bien. Si yo ya tengo el carácter en la palabra, en el arreglo, entonces no necesito usar getchar. Directamente direcciono el carácter que quiero encontrar con el índice. ¿Bien? Listo, listo. Bien, bien. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿Sí? para resolver potencias tengo que usar la función POW. Supongamos de que vos lo que querés es calcular el cuadrado de un número, ¿no? Sí. Vamos a comentar todo esto, así no se nos mete ningún problema por acá. Yo quiero calcular el cuadrado de número. ¿Cómo lo hago? Camila me sugiere utilizar POW. Profe, Voy a empezar por la forma más fácil. yo lo hice multiplicando por sí mismo. En el caso del cuadrado, ¿Bien? eso no se puede aplicar cuando tenemos que elevar una potencia gigantesca. Pero bueno, en el cuadrado se puede. Bien. Y para hacer una raíz Eso cuadrada, mismo iba a mencionar. también lo podría utilizar y Eso mismo elevarlo iba a la 0,5. Lo que dijo, creo que, no sé quién fue, no sé si fue Agustín o Maxi. Fue Alejo. Esta manera, Alejo, gracias. Esta manera de hacer funciona bárbaro cuando yo tengo que son Se corta, profe. propuestas. Yo lo que tengo que hacer es, a ver, se corta, confírmenme si me están escuchando mejor. La de elevado a 0 Probando. podemos hacer con el SQRT o no a la 1. Bueno, SQRT es para raíces. podría por eso, pero cuando está elevado a 0,5. utilizar Ah, tenés razón. la función para decir que el número lo quiero elevar al cuadrado. ¿Bien? Como decía Camila. Si yo voy a utilizar esta función POW, igual que pasó antes, fíjense que me dice, tiene que incluir la librería mat.h o proveer una declaración de POW. ¿Por qué? Porque no existe si yo no la incluyo. Entonces tengo que venir acá y decir, numeral include POW, mat.h. ¿Bien? Y, por supuesto, se va a enojar porque la función POW espera o va a devolver un valor de tipo doble y yo estoy mostrándolo como entero. Entonces, vamos a arreglarlo. Lo muestro como flotante.
Y cuando lo ejecuto, me muestra exactamente lo que quiero. ¿Bien? ¿Cami? Sí, profe. Bien. La Profe, con función este punto SQRT te se puede permite usar calcular la raíz cuadrada. cualquier número se puede ingresar, profe, para el exponente. Fíjate que tiene que ser una variable de tipo float. Si ustedes, aquellos que están usando Linux, y si no lo pueden hacer con Google directamente, ponen man, en este caso, POW, y lo que van a encontrar es una ayuda que, bueno, en este caso lo tengo en inglés, pero se puede instalar en español, con el prototipo de la función de librería donde se encuentra. Esto funciona para cualquier función del lenguaje C. ¿Sí? Y particularmente en el prototipo nos dice que espera recibir 2 argumentos de tipo double y que va a devolver un argumento de tipo doble. Significa que cualquier variable que vos le pases de tipo doble va a funcionar. ¿De acuerdo? En estas páginas del manual se llaman, también pueden encontrar una descripción de qué es lo que hace cada una de estas funciones. ¿Ok? Bien, bien. Bueno. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Se Sí, puede elevar a profe. cualquier número? Vamos a ver. Camila primero y después Maxi. Pero es sobre un punto del práctico, si quieres responderle primero a él. Ah, bien, bien, bien. No, es si se Maxi. puede elevar a cualquier número, ¿no? La función POW. Mientras sea tipo doble, sí. Y puede ser con coma flotante también. ¿El doble es como flotante? Al ser de tipo doble, Ah, no. disculpa, Mati, Siempre contéstale tiene vos. que ser entonces. O sea, yo te estoy haciendo una pregunta, Maxi. ¿Un valor de tipo doble acepta flotantes? O sea, ¿acepta un valor decimal? Creo que sí. Entonces sí. Entonces vos podés elevar a lo que vos quieras. Ah, bueno. ¿Sí? Siempre y cuando, obviamente, tenés que tener en cuenta que el valor que te vaya a devolver esté en el tipo de dato. O sea, si vos lo querés elevar a una fracción, por ejemplo, a un 0.5, sí, es correcto lo que decían recién, que van a sacar la raíz cuadrada. Si lo elevan a 1 sobre 3, van a sacar la raíz cúbica, ¿sí? O sea, entonces te va a devolver un valor, lo más seguro, que sea en decimal. Entonces, sí o sí tenés que tener en cuenta que el valor que te devuelva, o sea, el porcentual F en este caso, ¿sí? Tiene que estar. Sí, sí. En el punto 9 del práctico nos dice resolver un Cami, sistema, tu ¿no? turno. Hay que contemplar que hay sistemas que tienen soluciones infinitas y sistemas que no tienen soluciones, o solo que resuelve un sistema que tiene soluciones únicas. Javi, te respondo. Sí, te respondo. Sí, si Mati, bien ¿para ahí no vos? hay un ejemplo en el cual el sistema sea indeterminado o cuestiones así, por eso es que les puse uno de 2 por 2, digamos, o sea, para solamente 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Así que sí, contempla si tiene o no tiene solución. Ah, profe, yo tengo otra duda también el práctico. Yo, por ejemplo, en el punto, a ver, ya le digo, porque tengo, o sea, en el de las fracciones, Sí, espere que le diga, a mí yo está bien, lo simplifico, todo bien, o sea, da lo mismo como está en el ejemplo, da todo bien. El tema es que yo, por ejemplo, a mí me queda 2 sobre 1 o qué sé yo, 20 sobre 1, cosas así, y claro. bueno, no lo puedo eliminar. No ¿Por se qué me no? cae una idea, no sé por qué. ¿Qué es el 1? O sea, 20 sobre 1. ¿Ququé es el 1? Y un 1, En, no sé, es una. en este caso de la fracción, ¿qué es? Y O sea, nada, no afecta en nada en el, o no, sea, pero me refiero, una fracción, ¿qué partes tiene? Tiene un numerador y un y denominador. un denominador, sí, Entonces, el 1 sería el cuando tu, denominador. cuando tu denominador sea 1, no lo muestres. Ujú.
Voy a intentar hacerlo de nuevo. Pasa que lo intenté hacer y no me salió. O sea, debe ser que estoy mostrando algo mal o los if lo estoy usando mal, capaz. Claro, o sea, vos vas a tener, a ver, si nos ponemos más o menos a pensar cómo, vos vas a tener una fracción que le querés mostrar. Entonces, si vos le querés mostrar, lo primero que tendrías que analizar es cómo es su denominador, ¿sí? Si su denominador es distinto de 1, mostrás la fracción completa, y si no, mostrás solamente el numerador. Bien. ¿Sí? También contemplen de que se pueda simplificar y todas estas cuestiones. O sea, creo que está aclarado en el práctico. Sí, eso está aclarado. Lo de simplificar está aclarado. Sí, sí, sí. Perfecto, perfecto. Bien, bien. Sí. Profe, mi última duda del práctico. Si me podría explicar el punto Ahí 8, lo estoy que no abriendo. entiendo muy bien el ejemplo que está. Y lo comparto. El punto 8. Acá, ¿sí? Dice que se dispone de una serie de cuaternas de números positivos y se quiere encontrar e imprimir la suma mayor de todas las cuaternas. El proceso terminará cuando alguna sea impar, ¿sí? Bueno, principalmente ustedes van a leer 4 números hasta que la suma de esos 4 números sea impar, ¿sí? Por ejemplo, acá cuando suman 5, 3, tienen 8 más el 1, 9. Es impar, entonces el proceso tiene que terminar, ¿sí? Siguiente. O sea, ustedes empiezan a leer. Si consideramos que estamos en, digamos, en un contador desde 0, este es el grupo 0, el grupo 0, el grupo 1, el grupo 2, y este hubiese sido el grupo 3, ¿no? Entonces, lo primero que hacen es decir, ¿qué grupo y cuánto suma? Entonces, en el primero, en la suma, si van a ser todos positivos, o sea, con que ustedes lo inicialicen en, no sé, en -1, ¿sí? Como su suma máxima, tienen que también contemplar un ID máximo, ¿sí? Por ejemplo, también un -1. Entonces, ustedes van a empezar con sumar esto, y si era impar, ¿sí? El proceso se terminaba y nunca se ingresó una cuaterna con números positivos y que a su vez cumple con que sean pares. ¿Vamos bien? Después, una vez que lo suman, por ejemplo, tienen acá 6, 12, tienen 20. O sea que ahora la mejor suma es 20 en la posición 0. Cuando siguen, acá tienen 6, 12, 14. ¿Es mayor que la anterior? No, por lo tanto, la mejor suma hasta el momento es 0 con 20. Después suman acá, tienen 12, 18 y 26. Entonces, 26 es mayor al 20 que tenía acá. Sí, sí es mayor. Entonces, lo va a reemplazar con 26 y va a decir que es la tercer cuaterna, que si lo consideramos con los índices en 0, empieza en, es la cuaterna número 2. ¿Bien? Cuando sumas acá, viene con 9 y te Bien. dice encima que es impar, ¿sí? Tiene que terminar. Entonces, ¿con qué va a quedar? Con este. Contemplen esto, si ingresan y la primera es impar, no hay ninguna cuaterna que sume, que contemple que sean pares. ¿Se entiende? Sí, no había entendido por el 2 Bien. que había Sí, ahí. claro, sí, por eso les digo que empiezan con el 0. Y en este otro caso, justamente con la misma pregunta que hizo Camila, lo pueden resolver con el método que ustedes quieran, ¿no? Hay muchos métodos. Yo creo que les recomendaría que vayan, por ejemplo, con Kramer. Si ustedes hacen con Kramer, al inicio nomás, y ya saben que el determinante de esta parte es 0, listo, el sistema no tiene solución. Entonces, por eso es que he puesto uno de 2×2. O sea que si lo resuelven con Kramer, ya tienen, digamos, matan 2 pájaros en un solo tiro, digamos. Y cuando tiene infinitas soluciones, No, profe. vas a terminar determinándolo ahí. O sea, cuando vos calcules, por ejemplo, no sé si lo haces con Kramer, te vas a dar cuenta porque en uno sí te va a dar y en el otro no te va a dar. Entonces va a tener infinitas soluciones y lo dejas expresado en, por ejemplo, qué sé yo, para que te dé infinitas soluciones, una variable va a estar en términos de la otra. Entonces, si no lo hacen con Kramer, lo hacen, qué sé yo, por ejemplo, con un Gauss, ¿sí? Lo hacen con Gauss-Jordan o con Gauss solo, les va a quedar una fila de ceros y en la otra no.
¿sí? Y va a quedar en función. Por eso es chiquita la matriz, para que sea que puedan analizar esas tres opciones. ¿Otra duda, chicos? Entonces, Eh, dejamos yo tengo una duda. Alejo. Sí. Antes, el palo. en el punto Justo número 6, preparado. por ejemplo, en la entrada se lo coloca como, en este caso, en el ejemplo es como 50. Pero también se puede colocar en teoría como en un float. Sí. Entonces, ese float, cuando nosotros lo expresamos, lo redondeamos como los otros tienen a 55, o sea, a la segunda, a centésimas, a milésimas. ¿Dónde nos conviene redondearlos? Porque los metros están redondeados a centésimas y los segundos En realidad, el de metros debe haber sido porque justo te da un valor con 2 decimales. Pongan Bien. todos ahí con 3 decimales. Bien. ¿Sí? Y de ahí, profe, en este caso nos conviene utilizar para las fórmulas, porque con las fórmulas primero sacamos el tiempo y luego ya conociendo el tiempo sacamos la altura. Exacto. A nosotros nos conviene ya redondearlos a los segundos, en el tiempo ahí, en esa variable que nosotros vamos a almacenar de tiempo, o lo redondeamos al expresarlo en la salida. Al expresarlo en la salida. Así, digamos, el error que vayas acarreando no sea tan grande. Bien. Bien, bien. Chicos, si no hay más dudas. No, no. Ah, a ver, profe, ahí mostró usted. 2/1. Ahí. Lo agarré justo, ahí abajo. Fracción, Acá, medio. Sí. acá. Eso me pasa a mí. Te Eso me estamos pasa a mí. Bueno, ahí hagamos una salvedad. Mostra el 2 nomás. ¿Ves? Bueno, Acá te muestra el voy a 10. intentar. Acá te muestra el 10 bien. Sí. Claro. Se ve que ahí cuando yo lo tipié lo dejé ahí. Bien. Listo. Cerramos. No, ya está. Yo ya estoy. Nos vemos, profes. Listo. Hasta la próxima clase. Chau.